Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy nos toca ver la estructura de un proyecto en Angular, así que comencemos. En el anterior video habíamos creado precisamente esta aplicación que la hemos llamado Hola. Y bueno, esta aplicación viene con un conjunto de archivos y carpetas por separados que en conjunto hacen una aplicación Angular. Revisemos qué cosas tiene cada uno de estos archivos y carpetas y cuál es su funcionamiento en la aplicación. Para empezar, en la parte superior tenemos la carpeta E2E, también llamada End-to-End, que son ficheros para realizar pruebas automáticas o de integración en un proyecto de Angular. Tenemos la clase carpeta Node Modules, donde precisamente se instalan todos los módulos y dependencias de Node que nuestra aplicación necesita para funcionar. Luego tenemos la carpeta SRC o la carpeta Source, que es donde se encuentra todo el código de nuestra aplicación. Tenemos el punto editor config, que son configuraciones del editor de código. También tenemos el famoso git ignore, que es una lista de archivos que van a ser ignorados al momento de trabajar con un repositorio de Git. Tenemos el archivo angular.json, que es donde va a ir todas las configuraciones que requiere Angular para su funcionamiento. Tenemos también el browser list, que son configuraciones especiales para algunos navegadores. Tenemos el karma.conf.js, que son las configuraciones para realizar pruebas con Karma. Luego tenemos el clásico package.json, que es una lista de todos los paquetes de módulos que necesita nuestra aplicación para funcionar. Tenemos también el readme.md, que es una descripción en texto de Markdown de nuestra aplicación. Este archivo es ideal para explicar cómo funciona nuestra aplicación y cómo está construida. Tenemos las configuraciones respectivas de TypeScript, como son las tsconfig.app.json, las tsconfig.json, las tsconfig.spec.json, que son las configuraciones de TypeScript para pruebas, y las tslink.json, que son las configuraciones de tslink. Tslink es el módulo que nos va a ayudar a identificar códigos en los archivos de TypeScript, además de manejar su sintaxis. Dentro de la carpeta SRC o Source tenemos tres carpetas principales, como ser la app, que es lo que contiene el código fuente de toda nuestra aplicación, la carpeta Assets, en la que se guardan todos los archivos estáticos, tales como iconos o imágenes que vayamos a necesitar en nuestra aplicación, y también tenemos la carpeta de Environments, donde vamos a detallar archivos que necesitemos para configurar variables de entornos en nuestra aplicación. En este caso se separan en dos: las variables de entorno de producción, que van a ser utilizados una vez que subamos una aplicación a nuestro servidor, y las environments.ts, que es la que vamos a utilizar por defecto cuando nosotros estemos en la fase de desarrollo. Tenemos el archivo favicon clásico, que señala el icono que va a tener nuestra aplicación. Tenemos el index.html, que es el módulo principal donde se va a cargar toda la aplicación. El main.ts, que precisamente igual es el archivo principal de TypeScript donde se va a generar y cargar toda la aplicación. Polyfix, que es un archivo de compatibilidad para navegadores, ahí es donde se configura los estilos principales, el styles.css, y el archivo principal de pruebas, que es el test.ts. Si revisamos un poco más a fondo la carpeta app, tenemos el app-routen.modules.ts, que es donde Angular configura por defecto las rutas que vayas creando en cada uno de tus componentes. Tenemos el archivo principal de estilos, el app.component.css, que son los estilos principales del primer módulo, el módulo principal que va a cargar nuestra aplicación. Tenemos el app.component.spec.ts, que es precisamente el archivo principal para realizar pruebas sobre el componente principal. También tenemos el app.component.ts, que es el archivo principal de código de TypeScript que trabaja con el componente principal. Y finalmente tenemos el app.module.ts, que es el módulo principal que se va a encargar de cargar precisamente todos los módulos y componentes que necesite nuestra aplicación. Vamos ahora a nuestro Visual Studio Code, donde vamos a ver esta estructura de manera un poco más detallada. La parte fundamental de toda nuestra aplicación con Angular se encuentra en la carpeta SRC y la carpeta app, que es por lo general donde vamos a trabajar la mayor parte del tiempo. El archivo index es precisamente la estructura básica que va a tener nuestro componente principal o la página principal que se va a cargar al momento de generar un nuevo proyecto en Angular, y dentro de la cual en la etiqueta body se carga por defecto una etiqueta llamada app-root, que hace referencia al componente principal, o sea, el componente que se encuentra en la carpeta app
en el archivo app.component.html. Este es el componente principal de nuestra aplicación. Este es el componente en el cual en el anterior vídeo habíamos reemplazado todo el código existente que se generaba automáticamente con Angular por un hola mundo. Este componente es manejado por este archivo TypeScript llamado app.component.ts, que es el encargado de volver este archivo HTML un módulo que es el encargado de convertir este archivo HTML en un web component o componente web. Al main.ts, el archivo principal de TypeScript, vemos que lo que hace es importar ciertas dependencias y módulos que Angular necesita para correr nuestra aplicación. También aquí está generando las variables de entorno y ejecuta un módulo principal que se llama el Bootstrapping Module, que lo genera automáticamente de este módulo llamado app-module, que importa el módulo app-module, que se importa a su vez del archivo principal o el módulo principal que se encuentra en la carpeta app, o sea, este archivo de acá, el app.module.ts. Este archivo en sí es el encargado de generar y gestionar todos los módulos y componentes de nuestra aplicación para que ésta pueda funcionar en el navegador. Vemos que tiene ciertas importaciones como el Browse Module, el ng Module, el App Routing y el App Component, o sea, la compatibilidad de navegadores, el módulo principal de Angular para hacer funcionar nuestra aplicación, el módulo de rutas para trabajar con las rutas y navegación entre componentes, y el componente principal, que sería el App Component, que precisamente es el componente HTML que habíamos modificado en el anterior vídeo. Si revisamos un poco más a fondo este app.module.ts, vemos que en realidad es una clase de TypeScript que utiliza un decorador. Este decorador hace que esta clase se vuelva un módulo de Angular al configurar ciertos parámetros, como ser las declaraciones, que es un array, donde van a estar inscritos o listados todos los componentes que va a requerir nuestra aplicación. Tenemos las importaciones, que son los módulos que va a requerir este componente principal para funcionar como aplicación. Tenemos los providers y el bootstrapping, que es el módulo o componente principal que se va a cargar al momento de iniciar nuestra aplicación, que en este caso sería el app component, que como ya lo habíamos visto es el archivo TypeScript que configura al archivo appcomponent.html para que este en sí se vuelva un web component. Si revisamos un poco más a fondo este componente principal, o sea el archivo TypeScript del componente principal, vemos que al igual que el módulo no es más que una clase de TypeScript, pero que se convierte en un componente con un decorador, el @component, que al igual que el módulo tiene ciertas configuraciones que determinan que este componente o este archivo TypeScript va a ser precisamente un componente web. Y en este caso tenemos tres configuraciones básicas: el selector, que es la nueva etiqueta que vamos a generar a través de Angular. Tenemos el template URL, que es la dirección o la ruta donde se va a alojar toda la interfaz o la templeta HTML de nuestro componente, y también tenemos el archivo de estilos o styles.url. Como podemos ver, esto es un array, así que podremos ponerle muchos más estilos a un solo componente. Y eso ha sido todo en cuanto a la estructura básica de un proyecto en Angular. Si bien es un poco compleja de entender, vamos a ver que con la práctica se nos va a ser muy sencillo comprender todos estos conceptos nuevos, como ser el web component, el de enrutadores, conceptos como servicios o los módulos. Y eso ha sido todo por este vídeo. Si te gusta este contenido, no te olvides darle like al video y suscribirte a mi canal para muchos más videos. Soy Oliver Zulet, desarrollador web, y nos vemos en el siguiente vídeo.